Dios les bendiga, soy el pastor Jaime Castañeda Avilés, pastor de la Iglesia de Cristo Familia Barro de Dios. En este día estamos aquí comisionados por nuestro amado pastor Joel, nos da la delegación para compartir esta materia que esperamos sea de mucha bendición. La materia se llama Evolución y Desarrollo Ministerial. El propósito es de que cada uno de los que nos escuchan pueda tener esa evolución, ese desarrollo, no se estanquen, sino que sean ministros, personas, obreros que lleguen a cumplir el propósito de Dios. Pero precisamente uno de los estorbos que pudiera tener alguna persona que está empezando el desarrollo en el camino del Señor puede ser la inconstancia. No solamente en el desarrollo del camino del Señor, sino también en el desarrollo de su vida ministerial. Este es un problema, este es un peligro, la inconstancia. Y quiero hablar y decirte una de las cosas aquí. ¿Cuántos comienzan 1000 cosas y proyectos con mucho entusiasmo, pero por falta de la constancia nunca llegan a la conclusión de sus proyectos? Mucha gente no fructifica, no persevera en lo que hace, no persevera en lo que intenta hacer. ¿Por qué? Precisamente no fructifica en su negocio porque no persevera confiando en Dios y no persevera trabajando en levantarlo. Dos cosas. Hay personas que no fructifican porque no hay perseverancia. Número uno, confiando en Dios sobre todo. Pero número dos, porque no trabajan en levantarlo. Si hablamos de una iglesia de igual manera, mucha gente, mucho ministro no persevera, no avanza, no crece, no se desarrolla la congregación, porque no persevera en una confianza con Dios, pero también no persevera en el trabajo de la iglesia. Simplemente piensa que pues ya tengo una iglesia y solita va a crecer, Dios la va a hacer crecer. No, tú tienes que ser perseverante en un proyecto, en un trabajo. A la primera oposición mucha gente desiste y abandona el proyecto, abortando la visión y toda agenda de Dios en cuanto a su propósito. Tú y yo tenemos una agenda, tú y yo tenemos un propósito. Dios nos ha llamado a hacer y realizar grandes cosas, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito secular. Dios nos llamó para realizar grandes visiones, pero esta visión, estos proyectos no se llegan a realizar si no hay constancia. Tienes que ser perseverante, tienes que ser constante en lo que realizas. Si deseamos realmente ser ministros eficientes en el orden de Dios, entonces será necesario lidiar con este problema que se llama inconstancia. Quiero decirte, todos atravesamos este problema, todos, no hay nadie que se pueda salvar de este problema llamado inconstancia. Todos en algún momento de nuestra vida, en alguna realización que tenemos, en algún proyecto, en un plan dentro de lo secular o el espiritual, nos vamos a enfrentar a este problema. Por eso, pero este problema puede venir cuando tú no tienes definida la meta, porque cuando tú tienes definida tu meta, cuando tú sabes a dónde vas, este problema va a ser quizás muy vago en tu vida. ¿Por qué? Porque tú sabes a dónde vas. Y como sabes, aunque se levanten 1000 gigantes, aunque vengan tantos problemas, tantas situaciones difíciles, tú dices, yo tengo que llegar a la meta. Yo tengo que llegar a la meta. Mi meta es el galardón. Entonces tú caminas, tú te esfuerzas, tú luchas, tú peleas hasta llegar a cumplir el propósito de Dios. Ahora, vamos a Mateo 24, 12 y 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere, esa es la palabra clave para este punto. Existe un dicho famoso que dice, el que persevera, alcanza. Nada podemos alcanzar si no tenemos la fuerza de la perseverancia. Y cuando analizamos la palabra perseverancia en el griego, es constancia, es firmeza, es tesón en la realización de algo. O sea, tiene que haber constancia, tiene que haber firmeza. Sí, que lo que empieces con toda entereza, para que llegues a cumplir el propósito de lo que Dios te llamó a hacer aquí en la tierra. Tenemos que perseverar para alcanzar. Entonces también necesitamos ser constantes, necesitamos ser firmes para realizar nuestros sueños en la vida y sobre todo realizar los sueños de Dios en la tierra. Y uno de ellos es que seamos personas fructíferas, dinámicas, esforzadas para cumplir los propósitos de Dios. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios quiere. Dios te llamó a ser fructífero, no estéril. Dios te llamó a ser dinámico, no todo aguado. Dios te llamó a ser esforzado y no todo débil. Dios te llamó a cumplir propósitos divinos. Si Él te llamó, si Él te escogió, Él te va a dar la capacidad hasta lograr la meta de lo que Él está trazando para ti. Entonces, un enemigo muy sagaz del que estamos hablando y que destruye la perseverancia es la inconstancia. Es un enemigo muy sagaz que se mete muy sutilmente en la vida de muchos cristianos. ¿Qué es la inconstancia? Es una persona o algo que no es estable, que no permanece, fluctuante, indeciso, frágil,
que cambia con demasiada facilidad de pensamientos, aficiones, opiniones o conducta. Esos son lo que se traduce como la inconstancia. Una persona no estable, no permanente, indecisa. Una persona que cambia así de la noche a la mañana, cambia de conducta o de opiniones. Los sinónimos de la inconstancia tienen que ver con una persona caprichosa, insegura, variable, voluble, inestable, inconsecuente. Una persona que empieza a caminar, empezó bien, pero ya se cansó, ya no camina, ya no avanza, ya no quiere meterle fuerza. Entonces, ese es un peligro. Yo quiero decirte, Dios te dio capacidades en las cuales Dios quiere que tú te desarrolles. Si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio un llamado, si Dios está viendo que tú puedes realizar alguna tarea ahí en tu congregación, Dios en cierta manera al que llama, equipa. No te va a mandar sin las armas. Dios siempre, ahorita aquí se me viene para poner un ejemplo rápido. Moisés antes de ser enviado, primero Dios le sanó la lepra que tenía en su ser. Dios le sanó sus miedos, le liberó de sus miedos, lo equipó, lo preparó para que cuando estuviera delante de Faraón pudiera tener toda esa entereza, toda esa firmeza. Y aunque tuvo que lidiar batallas, él se mantuvo firme hasta que pudo lograr el objetivo. Era liberar al pueblo de Egipto, y lo hizo. No se desanimó, él siguió firme. Entonces aquí vemos, Dios reprocha la inconstancia de su pueblo. Mire, vemos en Ezequiel 16:30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. Yo quiero que usted me entienda ahí. Primero Dios le dice cuán inconstante es tu corazón. Y esa inconstancia le llevó a hacer tantas cosas. Dice aquí que inconstante es la palabra amal, que es inclinarse, estar enfermo. Enfermar, extenuar, inconstante, languidecer. Entonces Dios se atrevió a llamarle ramera desvergonzada a su pueblo por la inconstancia en la cual había caído. Y cuando estamos hablando de una ramera, es una persona que se prostituye y que se va a veces hasta con el mejor postor. Y así hay muchos que son inconstantes y que se prostituyen con el que mejor paga. Cuidado con ello, porque ciertamente Dios donde te coloca, ahí te va a hacer fructificar, ahí te va a extender, pero tú necesitas echar raíces para poder fructificar. Vemos en Ezequiel 16 del 6 al 8, vemos el trabajo que Dios hizo con su pueblo. Número 1, Dios había hecho trabajos maravillosos con su pueblo, y estos trabajos no habían sido valorados con ellos por la inconstancia que vivían. O sea, había hecho unos trabajos como lo vemos aquí. Dios les dio multiplicación, les hizo crecer, les puso manto, cubrió su desnudez, entró en pacto con ellos. Dios los tomó por pueblo y entró en amores con ellos. O sea, Dios los abrazó, los amó, los vistió de allá de lo vil, de donde no era nada. Dios los llama para ser un pueblo. Así también lo hace con nosotros. Dios nos llama de lo vil y menospreciado del mundo para hacernos personas capaces. Entonces, más en Ezequiel 16, 15 al 18 vemos la inconstancia que este pueblo tenía. El pueblo se prostituyó, fornicó por cuantos pasaron con ella, ¿verdad? Cayó en idolatría, se corrompió y se degeneró. Ahí vemos la inconstancia. ¿Cuál era? Prostitución, idolatría, corrupción y degeneración. Y eso hizo que Dios los llamara inconstantes. Y no solamente eso, sino los llamó ramera desvergonzada. Ahora, el pueblo cayó en una inconstancia. ¿Por qué? Por la falta de gratitud. Qué tremendo. Mira, cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida y cuántas cosas has valorado. Lo tremendo es que una persona cuando empieza a vivir es constante, es que se olvida de lo que Dios hizo. Y realmente desde que nosotros conocemos a Dios, desde ahí Dios empieza a hacer cosas extraordinariamente grandes. Pero por causa de la inconstancia nos olvidamos y nos volvemos ingratos, nos volvemos personas, hermano, infelices incluso. Inconstantes. Ezequiel 16:30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová. Cuidado con ello. Yo no sé cómo estés, pero la raíz del problema en este sentido de la inconstancia la vemos en Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, primer punto, vemos la duda. Los inconstantes son muy dados a la duda.
Las olas del mar son el más grande ejemplo de inestabilidad, donde no hay firmeza, son movidas bajo voluntad del viento. Las echa el viento de una parte de otra, y así también hay personas que no están ni aquí, no están ni allá, son movidas por el viento, a causa de la duda. Ahora, pero dice aquí la Escritura, quien tal haga nunca recibe nada de Dios. El que empieza a dudar pareciera que Dios lo ignora de las peticiones que haga esa gente. La Biblia dice, no piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. No pienses, hermano, si tú dudas y te vuelves inconstante, Dios no te va a bendecir. ¿Cuántas veces dices, Dios, ayúdame, Dios, mira, tengo este proyecto, Dios, tengo este plan? Y a veces tu proyecto puede ser bueno. Realmente es buenísimo el proyecto que pudieras tener en tu mente, en tu corazón, porque Dios te lo puso. Pero ¿qué pasa ahí? Que por causa de la inconstancia, si tú ya vienes viviendo una vida así de inconstancia, no terminas lo que empiezas. Entonces Dios ya te conoce, y en cierta manera, aunque Él quisiera ayudarte, bendecirte, aunque Él quisiera levantarte en el proyecto grande que tienes tú ahí pensado, porque Él te lo puso, quizás no lo hace. ¿Por qué? Porque pues es que de nada sirve que yo lo respalde si me va a dejar el trabajo a medias. Entonces lo que Dios está pretendiendo en este día es que tú quebrantes en tu mente, en tu corazón, en tu vida toda inconstancia, que seas una persona que se determine, una persona que persevere en los proyectos y propósitos que Dios tiene. Ahora, la raíz entonces, en cuanto a la duda, es el doble ánimo. La palabra griega para ánimo en este texto es dixukos, significa doble espíritu o beber de dos espíritus. También significa vacilar en opinión, en propósito y en dirección. Mucha gente está bebiendo de dos espíritus, del espíritu de la duda y el Espíritu Santo. Entonces así no trabaja Dios. O te metes con Dios o de a tiro métete en la duda y a ver qué te pasa. Pero mejor te conviene meterte con Dios y no andes vacilando para con Dios. El ejemplo de doble espíritu, de disujos, tiene que ver en 1 Reyes 18:21. Dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Había dos pensamientos, si Jehová Dios seguidle y si Baal ir en pos de él, y el pueblo no respondió palabra. Aquí ya había dos mentes, dos espíritus. Pero dice que aquí Elías les confronta y dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? Y la palabra claudicar es pasar, que quiere decir vacilar, cojear, falta de firmeza. Es cuando el cristiano vacila con Dios, no lleva una relación con el Espíritu Santo, se la pasa jugando y jugando. Entonces hoy Dios te llama a que seas determinado. Hoy quieres desarrollarte, quieres tener una evolución en tu vida ministerial. Hermano, no claudiques, no andes bebiendo doble espíritu. Sé determinado, no seas inconstante, camina firme. Porque el peligro de la inconstancia es que ese peligro viene porque han surgido falsos maestros. Según de Pedro 2:14, estos seducen a las almas inconstantes. Los falsos maestros seducen a almas inconstantes. Y por eso Dios quiere que tú y yo seamos gente determinada. Y si Dios te plantó en un ministerio, Dios te plantó en una cobertura, ahí permanece, de ahí bebe de ese ministerio. No andes bebiendo de tantos ministerios. Bebe del ministerio que donde ya Dios te colocó para que seas una persona perseverante y llegues a cumplir el propósito de Dios. Según de Pedro 3:15 dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Qué tremendo cuando una persona quiere enseñar de la Biblia, pero realmente no es constante en lo que realiza. El peor error es que un inconstante quiera ser maestro de la Biblia. Esto hasta gracioso es. Su inconstancia hace que, dice aquí, que no esté preparado para ello, y eso hace que tuerza las verdades de Dios. Cuando una persona no persevera, va a torcer siempre los propósitos de Dios. Entonces, en conclusión, mis amados hermanos, la inconstancia nunca dejará que la persona se levante para fructificar en la vida. Nunca dejará que alguien se levante con poder para servir a Dios en verdad. Es por ello que el diablo, hermano, tratará de lanzarte cada momento esa situación de inconstancia para que los ministros no alcancen nada de los propósitos de Dios. Al diablo no le preocupa que sueñes, al diablo no le preocupa que empieces proyectos, al diablo le preocupa que tú te comprometas con ellos, porque el compromiso y la determinación te llevarán a terminar todo lo que empieces. Esta es la materia desarrollo y evolución ministerial, y este es el tema, la inconstancia. Cuidado con la inconstancia. Dios te esté bendiciendo. Pelea la buena batalla.
Pelea la buena batalla de la fe y logra los propósitos que Dios tiene para contigo. En el nombre de Jesús. Amén.